Muy buenas noches, amados hermanos, los pocos que aquí estamos y a todos los que nos ven vía Facebook. Pues sean bienvenidos a el penúltimo estudio del año. Quizás terminemos el año terminando la primera carta del apóstol Juan. Nos queda un solo capítulo por estudiar, así que les pido que me acompañen al capítulo 5 y vamos a leer los primeros 12 versículos y después les invito a que oremos para que dispongamos nuestro corazón. Sé que allá en casa puede haber más distractores, pero te invito a que podamos poner toda la atención posible para estudiar esta porción de la carta. Capítulo 5 dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por el privilegio que tenemos nuevamente de considerar tu palabra. Señor, aunque nuevamente hemos entrado en una fase de confinamiento en nuestros hogares y que ya no podemos estar reunidos juntos como iglesia, pero tu Espíritu no tiene barreras, Señor, no tiene limitaciones. Está aquí con nosotros y está en casa con nuestros hermanos. Te pedimos que ese mismo Espíritu nos lleve a entender tu palabra, tu verdad, y que podamos atesorarla en nuestros corazones, y que tú traigas ahora una enseñanza nueva o revelación a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bien, este estudio podríamos titularlo que Dios es vida, y esa vida se encuentra en la fe en el Hijo de Dios. Vamos a considerar estos primeros 12 versículos, y como es el apóstol Juan, muy reiterativo en lo que dice, pero casi siempre añadiendo algo más a lo que él está diciendo, para que nos quede más claro el panorama de lo que él nos viene enseñando. Retomemos la lectura y vayamos verso por verso. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. Hay una condición para que nosotros nos convirtamos en hijos de Dios, o vengamos a tener un nuevo nacimiento, como lo conocemos en el ámbito cristiano. El nuevo nacimiento es un nacimiento que se da por medio del Espíritu de Dios. Los que son engendrados por el Espíritu de Dios somos aquellos que nacemos nuevamente.
Y eso se da cuando depositamos nuestra fe en Jesús. Una vez que creemos en la obra de Jesús, en la justificación que ha hecho por nosotros, en la redención que a través de su muerte logró por nosotros, en la adopción que nos da como hijos de Dios, en el perdón de nuestros pecados por el derramamiento de su sangre, eso es poner nuestra fe en Jesús. Creemos en Él como el Hijo de Dios sin lugar a dudas. Él hizo lo que tenía que hacer. Y entonces, una vez que depositamos esa fe en el Hijo de Dios, dice la Escritura, por consecuencia, nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios o nacemos de Dios. Y todo aquel, dice, que ya nació de Dios, por consecuencia, va a amar a Dios que lo engendró. Pero no solo va a amar a Dios, sino también va a amar a todos los que Dios ha engendrado, para hacernos entender que no somos uno nada más, sino Dios tiene muchos hijos. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12 y 13, nos va a decir aquí también el mismo apóstol cómo es que nosotros pasamos a sernos hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que aceptan a Jesús, a los que le abren su corazón para que Él entre ahí, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Digamos, nosotros tuvimos un nacimiento natural que se dio por medio de la unión de un matrimonio de nuestros padres. Nuestra madre y nuestro padre se casaron, nos engendraron, nos concibieron, ¿sí? Y entonces nosotros venimos a nacer de una manera natural en una familia terrena. Adquirimos esa identidad por medio de los apellidos de nuestros padres. Por ejemplo, yo me apellido López Alonso, porque mi padre se apellidaba López, mi madre Alonso, y vengo a pertenecer a una familia natural. ¿Cómo se dio ese nacimiento? Por medio de un varón y una mujer, mi padre y mi madre. Pero en el nacimiento espiritual, ese nacimiento espiritual se da de una manera totalmente diferente a lo natural. Como es espiritual, tiene que ser un nacimiento que viene del Espíritu. Dice, a todos los que son engendrados de parte de ese Espíritu de Dios, se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que los que somos engendrados por Dios, entonces pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y digamos, esta vendría a consistir en la prueba de fe de que nosotros ya somos hijos de Dios. Al creer solamente en Jesús, como el Cristo, como el Hijo de Dios, tenemos ese nuevo nacimiento. Pero no queda ahí nada más. Tendrá que venir una prueba también de amor, de que somos ya hijos de Dios. Y ese amor tenemos que manifestarlo en medio de nosotros. Porque dice este mismo versículo 1 que estábamos considerando, dice, el que es ya nacido de Dios va a amar va a amar a Dios al que lo engendró, pero no solo a Dios, dice, va a amar también a todos los que han sido engendrados por Dios. Así que una manifestación o una prueba de que somos hijos de Dios es el amor que nos vamos a tener unos a otros, que es lo que ha venido diciendo el apóstol Juan desde su evangelio, y en esta carta lo reitera una y otra vez: amaos unos a otros. Así que esa prueba de amor también tiene que pasar, o tenemos que pasar esa prueba de amor al manifestar ese amor que ya Dios depositó en nosotros en medio de la familia de Dios con nuestros hermanos. Y esta prueba de amor nos va a llevar por consecuencia a una prueba de obediencia que también debemos de tener. Porque dice el verso 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, a todos los que son parte de la familia de Dios. En esto conocemos.
cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Se acuerdan todo lo que hemos venido diciendo de esta misma carta? Como un mandamiento nuevo, dice el apóstol Juan, les doy: amaos los unos a los otros. Y nuevamente aquí nos está invitando ahora el apóstol a que obedezcamos el mandamiento que Dios nos ha dado. Y su mandamiento es que amemos a todos los que han sido engendrados por Dios. Y si somos verdaderamente hijos de Dios, ahora tenemos la capacidad de obedecer los mandatos de Dios. Porque enseguida va a decir el apóstol, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, dice, y sus mandamientos no son gravosos. Otra palabra, un sinónimo que podemos entender para los mandamientos de Dios que no son gravosos, es que no son pesados. Ahora te voy a invitar a que pienses en algo que Dios nos está pidiendo y que quisiéramos hacer en nuestras propias fuerzas. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús dijo, oíste que fue dicho, y empieza a referir otras cosas. Y una de las cosas, por ejemplo, que dice él, dice, oíste que fue dicho, amarás a tus amigos y odiarás a otros. No, dice, yo te digo ahora, ama a tus enemigos. Parece ser que, no sé si tú lo puedas considerar, este mandamiento es muy difícil. Generalmente y naturalmente nosotros amamos a los que nos aman. No se puede amar a nuestros enemigos. A nuestros enemigos los repudiamos, deseamos vengarnos, deseamos que les vaya mal. Y sin embargo, el apóstol Juan nos está diciendo que el mismo Dios nos dice que sus mandamientos de Él no son gravosos, no son pesados, no es una carga que nosotros tengamos que llevar sobre nuestros hombros para cumplirlos en nuestras propias fuerzas. En el Evangelio de Mateo, más adelante en el capítulo 11, el Señor va a hacer una invitación. A partir del versículo 28 en Mateo, dice el Señor, todos los que estén cargados con esas cargas, con eso algo pesado que están trayendo sobre sus hombros, dice, todos los que estén cargados y cansados, vengan a mí y yo los haré descansar. Y en el versículo 30, Él dice que va a poner sobre nosotros un yugo que no es pesado, una carga que es ligera. ¿Sí? O sea, algo que ya no va a pesar porque el que la va a llevar es Él. Y nos va a dar la capacidad por medio de su Espíritu para poder cumplir lo que Dios espera de nosotros. Así que ahora nos está hablando el apóstol de esa unión que tenemos no solo con la fuente del amor, sino con la fuente que también nos va a dar la capacidad de cumplir sus mandatos. Ya no es Dios alguien lejano, ya no es Dios alguien invisible a nosotros, sino como la prueba visible, una prueba inconfundible de que Dios vive en nosotros. Ahora nosotros somos hijos obedientes. Y si nuestro amor a Dios es genuino, entonces el amor a nuestros hermanos debe ser igualmente genuino, como una demostración verdadera de ese amor que le tenemos a Dios. Si pueden ayudarme a buscar Deuteronomio 30, del 11 al 14, para que veamos, porque a veces hay gente, no sé si les ha tocado tener gente que dice, y se acerca a un creyente, le dice, tú que estás más cerca de Dios, ora a Él, pídele por mí. Y quizás en algún tiempo nosotros también tuvimos la idea de que Dios era un Dios muy lejano, o que está ocupado con tantas cosas que no nos puede atender. Pero fíjate lo que dice la misma Escritura. Dice, porque este mandamiento, el mandamiento de obedecer a Dios, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos.
No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y fíjate, Dios está tan cercano a nosotros, está más cercano que nuestro propio aliento. Todo es que tengamos un deseo, un clamor que salga desde lo profundo de nuestro corazón, un invocar a Dios para que venga a nuestras vidas, y Dios está ahí cercano a nosotros. Así que Dios no es ya un Dios invisible, no es un Dios que nos cueste mucho trabajo poder cumplir sus mandatos, lo que Él está demandando de nosotros, que seamos obedientes, puesto que Él es la fuente del amor y la fuente de la fuerza para cumplir ese amor que Él nos ha derramado en nuestras vidas. Así que el amor a Dios, como el amor a los hermanos, se va a mostrar con hechos, no con palabras. En esta misma carta, en el capítulo 3, en el verso 18, el mismo apóstol dice: hijitos míos, no amemos de palabra, sino con hechos y en verdad. Así que esa es la prueba máxima de la obediencia, los hechos que vamos a tener al manifestar y al demostrar ese amor por nuestros hermanos. Todo mandato resulta pesado para el que lo carga sobre los hombros, pero se hace ligero si lo llevamos en el corazón, se va a hacer ligero. Ahora vayamos a los versos 4 y 5, porque nos va a introducir a otro punto que el apóstol quiere resaltar. Ya una vez que ha sentado esas bases de los que ya nacimos, que pertenecemos a la familia de Dios, va a decir: todo el que es nacido del Dios, el que ya se hace hijo de Dios, como consecuencia va a vencer al mundo. Dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y dice el verso 5: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mira, si está hablando aquí el apóstol de que hay un vencedor, quiere decir que hay una lucha también, hay una batalla continua que nosotros estamos sosteniendo contra un enemigo, el enemigo de Dios, llamado Satanás. Es el diablo, es la serpiente antigua, ¿sí? Es nuestro adversario, es el enemigo, ¿sí? Y es el que gobierna en este mundo con su sistema que se opone a todo lo que es Dios. Entonces está repitiendo el mandato que nos da en el versículo 1 de ser hijos de Dios, pero agrega el elemento de nuestra victoria sobre el mundo. ¿Y por medio de qué vamos a vencer al mundo? Por lo mismo que ya dijo en el versículo 1, por esa fe que hemos puesto en el Hijo de Dios. Y quiero aclarar, es la fe la que va a vencer al mundo. No somos nosotros. No nos adjudiquemos la victoria. ¡Ah, qué cristiano tan victorioso! ¡Qué hermano que logró vencer estas cosas! No, es la fe que ponemos en Cristo lo que por consecuencia nos va a traer la victoria, lo que nos quita toda la gloria a nosotros. Y tenemos que darle toda la gloria a Él, porque es esa fe que Él mismo nos dio, porque dice la Escritura en otro pasaje en Romanos, que Él nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros. Responsabilidad nuestra es acrecentar, incrementar esa fe que nos ha dado. Pero es esa fe la que Él nos ha dado, ¿sí?, la que va a vencer al mundo, ¿sí?, y a todo lo que se opone a Dios. Y nuestra victoria va a ser una victoria continua, porque nuestras batallas también son continuas.
Y la fe se convierte al mismo tiempo en la victoria y en el vencedor. Si queremos vencer, no tenemos que cambiar el fundamento de nuestra victoria. El único fundamento de nuestra victoria es creer en Cristo. Ese es el fundamento de nuestra victoria. Ahora vamos a ver algunos versículos que han sido un poco polémicos a lo largo de la historia, ¿sí? Y hay, sobre todo en este capítulo 5, hay algunos pasajes que el apóstol Juan va a plasmar aquí, que ha traído cierta controversia. Incluso si ustedes tienen en sus casas alguna Biblia, o tienen una Biblia paralela donde venga la versión internacional y la Reina Valera, ustedes van a notar alguna diferencia. Quienes tenga por ahí la versión internacional, note la diferencia con la Reina Valera. Fíjese lo que dicen estos versos, el 6, 7 y 8. Dice: este es Jesucristo, aquel del que está hablando, que vence al mundo, la fe que tenemos en Jesús. Dice: este es Jesucristo, que vino a este mundo mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Fíjense, ¿a qué se referirá el apóstol cuando dice que Jesús vino mediante agua y sangre? Los poquitos que están allá atrás, ¿saben a qué se referirá? ¿Qué es eso del agua y la sangre? Y después dice: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y aquí es donde viene un poquito la controversia en las versiones. Dice: porque tres son los que dan testimonio. Y quizás en la versión internacional nada más va a decir: porque tres dan testimonio. Pero aquí agrega la Reina Valera: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Agrega el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Fíjense que en los manuscritos originales no existe esto. A través de la historia y de las copias que se han hecho en la Vulgata se agregó un poquito de esto, como para darle más sentido, más claridad. Quizás un copista agregó algo más, pero cuando han revisado ya los manuscritos originales, este versículo no está así como lo tenemos aquí completo, como hay otros que no están. Si ustedes van al Evangelio de Juan, en el capítulo 5, donde está hablando acerca de ese estanque en Betesda, hay un versículo, el 4, que tampoco aparece en los manuscritos originales, cuando dice que de vez en cuando un ángel bajaba a mover las aguas y el primero que entrara ahí quedaba sano. Ese tampoco está. Generalmente la versión internacional agrega, pone un asterisco y al pie de página pone el versículo que fue agregado posteriormente. Bueno, aquí pasó lo mismo, ¿no? Pero volvamos a la pregunta que hacía. ¿A qué se refiere cuando dice que Jesús vino en agua y sangre? Dice, y no solamente en agua, sino también en sangre. Bueno, la mayoría coincide en que al referirse a agua está hablando acerca de su bautismo, y al referirse a sangre está hablando acerca de su muerte. Pero ¿por qué tuvo el apóstol que meter este versículo de esa forma, tratando de puntualizar el agua y la sangre? Bueno, acuérdense que hemos venido diciendo que esta carta fue para atacar o contrarrestar la influencia que estaban metiendo aquella tendencia, aquella idea de los gnósticos, de hacer creer que Cristo, ¿sí?, no había venido o no se había encarnado, que no era posible que Dios se encarnara en un ser humano, porque ellos consideraban el cuerpo como algo malo. Y otra de las doctrinas era esa que manejaban los gnósticos en función de Cristo, que decían ellos que solo
Cristo, o el Cristo, lo que significa Cristo, que es el ungido, lo que iba a venir a hacer, dice, solo vino el Cristo sobre el hombre Jesús en el momento de su bautismo. Y en el momento de su muerte, o cuando iba a morir, el Cristo lo dejó. Y entonces Juan quiere combatir esa herejía, ¿sí? Porque ya desde un principio ha manifestado que en su evangelio que Cristo se encarnó, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Y él, desde que nació hasta que murió, fue totalmente hombre y totalmente Dios. Porque no hubiera sido posible que se alejara el Cristo del Jesús hombre cuando él iba a morir y el hombre pudiera librarnos de todos los pecados. Quien tenía que librarnos era Dios. Si ustedes ven, creo que es Isaías 35:4, dice Isaías, el profeta Isaías, en una profecía a futuro, dice que él mismo vendrá, refiriéndose a Dios, y os salvará. No iba a venir otro más que Dios en la persona de Jesús a salvarnos. Entonces, cuando aquí está tratando de aclarar el apóstol que Cristo, no solo el Cristo vino sobre el Jesús hombre cuando fue bautizado, sino desde antes de que fuera bautizado, ya era Jesús el Hijo de Dios, el Cristo, y aún después de su muerte siguió siendo el Cristo. Entonces quiere aclarar eso el apóstol Juan, que no solo vino mediante una sola cosa, mediante el bautismo o mediante su muerte, sino mediante el agua y la sangre. En todo tiempo estaba la presencia de esa unción que es el Cristo en él. Y agrega, ¿y quién es el que va a dar un testimonio de esto? ¿Quién es el que va a confirmar estas cosas? Dice, bueno, pues el que confirma todo eso es el Espíritu. Ahora Juan está hablando acerca de esos que testifican. Ustedes saben, por ejemplo, ¿quién es alguien que testifica? El otro día les decía acerca de los juicios, ¿no? Cuando se establece un juicio y llevan o llaman a alguien que va a testificar en el estrado, es un testigo fiel de lo que vio. La evidencia de lo que él va a declarar va a contar mucho. Y aquí dice el apóstol, ¿quién es el que va a dar el testimonio o va a testificar acerca de eso que está diciendo, que Cristo desde que nació era Dios y que nunca dejó de ser Dios, aunque nunca apeló a su divinidad? Bueno, pues es el Espíritu, ese Espíritu que nos hizo nacer a nosotros, ese Espíritu que está ahí, dice la Escritura, convenciendo al mundo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Ese Espíritu que está en medio de nosotros, ese Espíritu que Dios, en la persona de Jesús, dijo que nos dejaría en lugar suyo, ¿sí? Es el que está testificando a nuestro propio espíritu y está testificando a todos los demás que ese Jesús es el Hijo de Dios y que ese Jesús fue Dios siempre, ¿sí? Así que resumiendo, el agua y la sangre son los elementos que utiliza Juan, las palabras que utiliza de elementos para hablarnos de la divinidad de Jesús. Juan está atacando entonces esa falsa enseñanza gnóstica, porque Jesús era el Cristo antes de ser bautizado y siguió siendo el Cristo después de morir en la cruz y que pasó a través de esa sangre. Ahora está presentando los testimonios del Espíritu, del agua y la sangre. Y fíjense, en Deuteronomio 19:15, si lo pueden buscar, la ley decía que para que hubiera un testimonio válido, no solo iba a ser producto de una sola persona. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Por eso es que aquí el apóstol dice
y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y entonces tiene que agregar esos otros testigos que hay de más. Dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y entonces tenemos que recordar qué es lo que pasó con Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? Dice la Escritura que en el momento en que fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, en ese momento se abrieron los cielos, descendió el Espíritu de Dios en forma de paloma, y se oyó una voz desde el cielo, ¿sí?, que dijo: este es mi Hijo amado. Y no fue la única ocasión. En el monte de la Transfiguración, cuando Jesús aparta a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿sí?, y los lleva a ese lugar, dice que se apartó en un momento dado Jesús, y de repente aparecieron junto con él el profeta Elías, representando a los profetas, y Moisés representando a la ley. Y llegó a resplandecer de tal manera Cristo, ¿sí?, que también se oyó una voz ahí desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oigan. Porque Pedro ya había hecho una declaración, había dicho: es bueno, Señor, que estemos aquí. ¿Por qué no hacemos 3 enramadas? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías, y ya nos quedamos aquí, ya no bajamos, ya no descendemos del monte. Y entonces tuvo que intervenir el Padre desde el cielo para decirles a quién tenían que escuchar. Ahí estaban cumpliéndose la misma ley, que es a la que apela Juan. Dice: bueno, otros también son los que dan testimonio, no solo el mismo Espíritu. Lo dio el testimonio el Padre de que Jesús era el Cristo, le dio testimonio el Espíritu también, para hacer válida esta idea que está plasmando Juan de que Jesús es el Cristo. Y entonces está presentando este testimonio, dice, y nuevamente en el versículo 8 vuelve a decir: y otra vez 3 son los que dan testimonio ahora en la tierra, refiriéndose al agua, a la sangre, y estos 3 concuerdan. Y fíjense cómo nos va a llevar el apóstol de lo menos a lo más. Verso 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, y no es cierto que recibimos a veces un testimonio de hombre, y de hecho esta carta es un testimonio de un hombre, del apóstol Juan, y estamos recibiendo ese testimonio de él. Y a veces recibimos ese testimonio en un juicio de un hombre que vio las cosas, y dice él: si recibimos el testimonio de los hombres, bueno, mayor es el testimonio de Dios. Siempre va a estar superando en todo Dios su testimonio, lo que el mismo Dios dice, ha dicho por medio de su palabra, por medio de lo que Él nos ha revelado aquí en la Biblia. Dice, ese testimonio de Dios dice esto, porque este es el testimonio de Dios, con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y el testimonio de Dios es que Jesús es su Hijo amado, en el que se complace, en el que Él nos pide a Él oigan. El autor de Hebreos, cuando empieza su carta, empieza a decir: en otros tiempos Dios, habiendo hablado a los hombres por medio de los profetas, dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. Hace ya a un lado el autor de Hebreos a todos los profetas que Dios usó para hablarnos. Cuando ya llegó su Hijo a este mundo, todo aquello queda atrás. Dice, ahora solo escuchen a Jesús. Él es el portador de la verdad, Él es la misma verdad. Entonces se nos presenta la garantía que ofrece el testimonio dado sobre el Hijo de Dios. Lo presenta de esta manera el mismo Dios, y ahora lo presenta de una forma tal que está basado no solo en lo que dice Dios, sino está basado en la evidencia que se plasma de lo que Dios dijo. ¿Se acuerdan lo que dijo
Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 55. Dice que cuando la palabra de Dios sale de su boca, no regresará a él vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Y pone un ejemplo, dice, así como el rocío riega la tierra y la hace germinar, dice, así es mi palabra cuando sale de mi boca, no regresará a mí vacía. Y entonces Dios está diciendo que hay otra forma, no solo de lo que Dios dice, de que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, sino ahora veámoslo por el testimonio de lo que ha hecho Dios, de lo que ha hecho Cristo en la vida de millones de personas que han depositado su fe en Cristo. De hecho, cada cristiano somos un testimonio viviente de la obra de Dios, de ese Cristo en el que hemos creído. Las vidas transformadas que nosotros tenemos es la evidencia más grande que podemos presentar al mundo. Podrán a lo mejor quizás atacar nuestra fe y quizás no podamos defenderla con argumentos teológicos, pero una cosa sí les podemos decir: antes yo era esto y ahora soy esto otro. Jesús me ha cambiado, Jesús me ha transformado. ¿Se acuerdan de aquel ciego del capítulo 9 del Evangelio de Juan? Un ciego que nació así, un ciego que querían encontrar la causa de su ceguera, preguntándose quién pecó, él o sus padres, ¿sí? Y Jesús tiene que explicarles y le devuelve la vista, hace un milagro con él, y este ciego no sabía, solo puso su fe en Cristo. Y cuando los fariseos lo empiezan a interrogar, él les dice: miren, yo no sé si ese hombre que ustedes me dicen que es pecador, sea pecador o no. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Como diciéndoles, ¿qué argumento tienen contra eso? Y no creyendo, los fariseos fueron y trajeron a sus padres y le dijeron: ¿este es su hijo? Sí, sí es mi hijo. ¿Y nació ciego? Pues sí nació ciego. ¿Y por qué ahora ve? Pues quién sabe, dice. De que nació ciego, sabemos que nació ciego y siempre ha estado así. De que ahora vea, no sabemos por qué. ¿Por qué vea? Dice, ya está grande, pregúntenle a él, ¿no? Y nuevamente tiene que decir eso, y cada uno de nosotros presentamos ese argumento. Y más que con palabras, es con nuestra vida transformada que Dios ha hecho de nosotros. Entonces presentamos ahora esa prueba. Dice el verso 10: el que cree en el Hijo de Dios, nosotros somos esos los que hemos creído en el Hijo de Dios. Ahora tenemos el testimonio en sí mismo o en nosotros mismos. Ese testimonio ya está en nosotros. Creo que es el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, él le dice: yo sé en quién he creído. ¿Sí? Como diciendo, mi fe nadie me la puede mover, nadie me puede tambalear, nadie me puede quitar de esta posición, porque tengo la certeza en quién he creído. Y espero que esa misma certeza la tengas tú y la tenga yo. Que no dudemos para nada. Que si hay algo verdaderamente que es cierto, es que Jesús es nuestro Salvador. Que no hay nadie que le pueda robar esa gloria que Él tiene. Que no hubo nadie más que pudiera hacer esa obra que Él solo podía hacer. Así que entonces nos presenta el apóstol ese testimonio nuestro, y también, como lo hace a lo largo de la carta, ahora nos los presenta en el lado negativo. Dice, el que no cree a Dios, dice, entonces está haciendo a Dios mentiroso. Imagínense la blasfemia que podemos, o que los hombres pueden hacer, ¿no? Decirle a Dios mentiroso. Decir que Dios miente cuando la Escritura dice que Dios es veraz. Hay un versículo donde dice, déjenme ver si lo encuentro, donde dice que Dios es veraz. Creo que es Juan 3:33, a ver si me ayudan a buscarlo.
cuando Juan el Bautista está hablando acerca de Jesús. Sí, es ese. Y está hablando del que recibe a Jesús, dice, y el que recibe el testimonio de Jesús, dice, este atestigua que Dios es veraz. Y esta forma en que lo define Juan el Bautista, de que Dios es veraz, es una verdad irrefutable, una verdad que nadie puede echar por tierra. Si alguien de verdad, en alguien existe la verdad, es en Dios. Y Cristo es Dios hecho hombre. Y Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad, yo soy veraz y soy la vida. Cuando estuvo en el juicio ante Poncio Pilatos, ¿sí? Pilato le hace una pregunta a Jesús, porque Jesús le habla acerca de la verdad y le dice, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y tenía Poncio Pilatos enfrente de él la verdad, tenía a Cristo que era la verdad y no lo podía ver. Estaba cegado, tenía un velo. ¿Y cuánto tiempo nosotros también no tuvimos un velo delante de nosotros? Y aunque estaba ahí Cristo y podíamos ver el testimonio, no sé si te tocó ver a ti el testimonio de alguien que haya creído en Jesús y una vida transformada, y tú no podías creer. A mí me tocó verlo con un compañero de la secundaria, un joven de escasos 15 años, que sus padres se estaban divorciando, que él entró al mundo del alcohol y de las drogas por la situación familiar que vivía, que su vida era un desastre, y de repente él abandonó la escuela. Lo único que supe es que se había ido a Durango, no supe nada de él. Hasta un año después, ese hombre regresó, me acuerdo bien de su nombre, se llamaba, o se llama, no sé si viva, Rubén Regis. Y regresó ese hombre de Durango y fue a buscar al grupo de amigos que éramos. Pero ese hombre era otro. Yo alcancé a ver que algo había pasado en su vida. Y llegó hablándonos de Cristo, de que había tenido un encuentro con Cristo. Y no solo él, sino su familia, sus padres que se estaban divorciando, se reconciliaron, no terminaron su matrimonio. Me acuerdo que fui a una iglesia, era una iglesia bautista donde él asistió aquí, cuando llegó aquí, que estaba en la colonia Jardín Balbuena, me acuerdo bien. Tenía yo 15 años en ese entonces. Han pasado como 13 años nada más. Y vi a ese joven y algo había diferente en él. No solo de lo que hablaba, rechazaba el alcohol, rechazaba el tabaco, ¿sí? Se había olvidado de las drogas, tenía vida en sus ojos. Y aunque estaba enfrente de mí esa evidencia, ese testimonio viviente, él me invitó a que abriera mi corazón para que Jesús entrara a mi vida. Y me acuerdo que le dije, mira Rubén, esas cosas no son para mí. Si tú ya encontraste tu camino, llégale, esta no es mi onda. Me costó muchos años de dolor y sufrimiento, pero estaba ahí la evidencia palpable. Yo sabía que algo había pasado, pero aún así no me había convencido, o al menos no me había derrotado, no había entregado mi vida a Cristo. Y entonces Dios nos presenta esas dos garantías: la garantía del testimonio primero del mismo Dios que vino sobre Jesús, y la otra garantía es el resultado de aquellos que vemos o de aquellos que nos escuchan. Y ese testimonio lo tenemos tú y yo, cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Y la fe se convierte en una confesión de que Dios es veraz, que es fiel, y la incredulidad es una negación de la veracidad de Dios y de la fidelidad de ese Dios y de su palabra.
Los incrédulos hacen a Dios un mentiroso o creen hacerlo mentiroso a Dios. Y el rechazar el testimonio de Dios es rechazar su propia vida, su propia salvación, y viene sobre ellos mismos la condenación. ¿Me pueden ayudar con Juan 3:18, qué es lo que dice? Porque una vez no sabemos bien los versículos anteriores, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice el verso 17, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero viene el 18 enseguida, no me lo quiten. Viene el 18 y dice, el que en Él cree, el que cree en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por eso la gente o los incrédulos, como aquí dice, el que no cree a Dios y le hace a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, está rechazando la salvación, está negando la evidencia, la veracidad de Dios, y por consecuencia se está condenando a sí mismo. Dios nos libre, o Dios más bien, ya Dios nos libró de eso. Y vamos a terminar con los últimos dos versículos, el 11 y el 12. Y dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, digamos como una conclusión, un verdadero testimonio. Dice, Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida no la vamos a encontrar fuera de Cristo. Él es el poseedor de la vida, porque su vida está en su Hijo. Y si nosotros queremos tener vida, y una vida como Él nos las prometió en abundancia, no solo la mera existencia, sino una vida abundante como la que prometió Cristo, solo en Él la podemos encontrar. Juan entonces nos está presentando la consecuencia que va a ser duradera, una consecuencia que tiene que ver con una decisión nuestra, una consecuencia que tiene que ver con la eternidad de recibir o no recibir el testimonio de Dios. Lo primero que Dios nos da es la vida eterna cuando creemos en su Hijo, y solo la vamos a encontrar en Cristo, en nadie más. El creyente posee la vida eterna como un don, y dice la Escritura, y los dones o los regalos de Dios son irrevocables. Dios no nos los va a quitar. Nosotros quizás podemos rechazarlo, podemos perderlo si ya lo tenemos, pero el regalo que Dios nos da de la vida eterna, Él nunca nos las va a quitar. Y entonces es en Jesús donde vamos a encontrar todo, ¿sí? Y es en ese Jesús no solo estaba la vida, sino dice el libro de Hechos que también Él es el autor de la vida. Es decir, que en Él se origina la vida y Él es el que distribuye a todos los que existimos esa vida que Él nos está dando. Y como lo sigue manejando el apóstol Juan, ahora va a dar un testimonio negativo otra vez. Primero dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, por consecuencia, no tiene la vida que solo Jesús puede ofrecer. No sé si tú quieras de verdad vivir, no solo existir. La ciencia nos da una idea de lo que es la vida, que es muy vacía, muy hueca. Lo que se hace en este mundo, se nace, se crece, se reproduce y se muere. Ahora que estamos viviendo estos tiempos de pandemia, y quizás a cada uno de nosotros nos ha tocado de ver más cercana la muerte
Cuando empezó esto era más lejano que nos enteráramos quizás de un conocido, de un familiar que se había contagiado. Ahora se ha incrementado todo esto, el número de muertos ha crecido, el número de contagiados. Y vemos qué frágil es el ser humano, qué fácil es que pueda perder la vida natural. Pero Dios no está hablando de esa vida. Él está hablando de la verdadera vida. La vida que no se acaba con un tiempo aquí. Esa vida que solo Él nos puede ofrecer, la vida que tiene que ver con la eternidad, por el solo hecho de creer en Él. A esa vida nos está invitando, a que depositemos nuestra fe en Jesús. Ese es el papel de Cristo en la obra de la salvación. Ese papel le fue tan decisivo y fue exclusivo de Cristo que nadie más lo pudo llevar a cabo. El ser humano no puede salvar a nadie. Nadie puede absolver de pecados a otro. Solo es Jesús el único, exclusivamente de Él, en el que puede haber salvación. Dice la Escritura, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y el nombre es el nombre precioso de Jesús. Solo en Él podemos encontrar salvación. Y quisiera terminar con el versículo de Juan 3:36, si lo pueden proyectar. Porque quizás este versículo resume esta porción del capítulo 5 de Primera de Juan, de lo que va a pasar con aquellos que sí creemos y con aquellos que no creen. Nos los va a resumir el mismo apóstol, o lo resume en su evangelio. Si no lo encuentran, yo lo busco. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Gracias a Dios que tú que me escuchas y que ya has creído en Él, tienes la vida eterna. Si hay alguien que me está escuchando y todavía no ha creído en Él, este es el momento de creer en Él, para que ahora puedan tener la vida eterna que Dios ofrece, para que puedan formar parte de la familia de Dios, de ser llamados hijos de Dios, para que ahora puedan manifestar esa misma fe en la coinonía que tenemos unos con otros y en el amor que nos vamos a demostrar, para que ahora al creer en ese Hijo podamos ser obedientes y para que no haya nadie que nos mueva de esa verdad. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el único que puede otorgarnos esa vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias por esa vida que tú quisiste darnos a través de tu Hijo. Gracias, Señor, porque no lo retuviste en el cielo. Y gracias, Jesús, porque como dice tu misma palabra, tú no te aferraste a tu condición divina, te despojaste de tu divinidad y decidiste a venir a habitar en medio de nosotros. Y tú nos mostraste ese camino de obediencia, una obediencia que te llevó hasta la misma cruz, a la muerte más horrible. Pero era necesario porque solo el Hijo de Dios, solo Dios encarnado, podía cargar con todos nuestros pecados y limpiarnos de ellos. No había otro poder, no había otra forma. Tenía que ser el Hijo de Dios. Y gracias porque ahora esa vida que está en ti nos las has compartido a cada uno de nosotros. Y hoy podemos disfrutar de esa vida. Y te vivimos agradecidos, Señor. Y como muestra o como evidencia de esa fe que tenemos,
Ahora queremos manifestar ese amor en medio de nosotros, entre nuestros hermanos, en sostener, en soportar, en ayudar a nuestros hermanos, y que a la vez en humildad busquemos la ayuda de ellos, podamos tomar sus hombros para llorar con ellos, pero podamos también alegrarnos cuando ellos se alegran. Gracias, muchas gracias te damos, Dios, por tu obra maravillosa en nosotros, porque ahora podemos tener un testimonio que, aunque no podamos explicarlo con palabras, Señor, es una certeza que tú nos has dado en nuestro corazón y sabemos en quién hemos creído. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos.